Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos temas que a todos nos encantan, ese cotilleo jugoso, esa curiosidad que nos pica y nos hace querer saber un poquito más sobre la vida de nuestras celebridades favoritas. Y es que cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la cosa se pone interesante. Ustedes saben que esta pareja ha dado mucho de qué hablar, tanto por su trabajo en pantalla como por su vida personal. Y hoy, la pregunta que nos trae aquí, la que ha estado resonando en los titulares y en las redes sociales, es, ¿cuál fue la razón secreta por la que Kerem Bürsin reservó el hotel de Hande Erçel? ¡Ay, qué misterio! Pero antes de que nos lancemos de lleno a desentrañar este enigma, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal. Es súper fácil, solo tienen que darle al botoncito rojo de suscribirse, y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayudan un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido. Así que, como les decía, el misterio que queremos resolver hoy es el de la reserva del hotel. Si ustedes son seguidores habituales de las noticias del corazón turco, sabrán que Kerem Bürsin y Hande Erçel, a pesar de que en su momento mantuvieron su relación en un plano más privado, siempre han estado bajo el ojo público. Y cada gesto, cada movimiento, cada detalle, es analizado al milímetro por sus fans y por la prensa. Cuando salió a la luz que Kerem había reservado un hotel específico, y que ese hotel estaba relacionado de alguna manera con Hande, saltaron todas las alarmas. ¿Por qué ese hotel en particular? ¿Qué lo hacía tan especial? ¿Era una sorpresa para Hande? ¿O había algo más, un plan secreto, una intención oculta detrás de esa reservación? La verdad es que las especulaciones fueron muchísimas, y cada quien tenía su teoría. Para empezar a desentrañar esto, tenemos que remontarnos un poco a la época en que Kerem y Hande estaban juntos y su relación era uno de los temas más comentados. Eran la pareja de moda, la pareja perfecta, y la química que desbordaban en la pantalla chica traspasaba la ficción. Sen Kalkap, o Love is in the air como se conoció internacionalmente, fue un éxito rotundo, y gran parte de ese éxito se debió a la conexión innegable entre sus protagonistas. Los fans los amaban, querían verlos juntos dentro y fuera de la serie, y cada vez que surgía un rumor sobre su relación, el fandom se volvía loco. Y en medio de toda esa vorágine de atención mediática, apareció la noticia de la reserva del hotel. La prensa turca, siempre atenta a cada detalle, comenzó a informar sobre un gesto romántico de Kerem hacia Hande. Se decía que Kerem había reservado unas habitaciones en un hotel, y que este hotel tenía un significado especial para Hande, o que ella había estado allí antes, quizás en algún evento importante o en unas vacaciones. La información no era del todo clara al principio, y como suele suceder, cada medio le daba su propio giro a la historia. Algunos decían que era un gesto para sorprenderla, otros que era para celebrar algo importante y otros, pues, especulaban con que podría ser un indicio de un compromiso o de algo aún más serio. ¿Pero cuál era la razón exacta? Aquí es donde entra el secreto. Y es que a menudo las celebridades, aunque estén expuestas, intentan mantener ciertos aspectos de su vida privada, como gestos románticos o planes especiales, lejos de los flashes. Querían disfrutar de esos momentos de forma más íntima. Sin embargo, en el mundo de las celebridades, especialmente en Turquía, es casi imposible que un detalle así pase desapercibido. Alguien en algún momento filtró la información, o quizás algún empleado del hotel habló, o simplemente alguien los vio. Y una vez que la bola de nieve empieza a rodar, es difícil detenerla. Vamos a analizar las teorías más populares que circularon en su momento. Una de las hipótesis más fuertes era que Kerem había organizado una escapada romántica sorpresa para Hande. Imaginen la escena, un hotel con encanto quizás en una ciudad que a Hande le gustara especialmente, o un lugar que tuviera un significado para ellos como pareja. Era una forma clásica y efectiva de demostrar amor y aprecio. El hecho de que fuera un hotel de Hande, como se llegó a decir, podría significar que ella lo conocía, que le gustaba, o que tenía recuerdos felices asociados a ese lugar. Quizás era un hotel donde solía ir con su familia, o donde tuvo un evento importante de su carrera. Kerem, al saber esto, habría querido revivir esos momentos positivos con ella, o crear nuevas memorias en un lugar que ella ya amaba. Otra posibilidad es que la reserva no fuera solo un capricho romántico, sino que tuviera un propósito más específico. Por ejemplo, quizás querían tener un lugar privado para celebrar algún aniversario importante,
o para discutir planes futuros sin la presión de los paparazzi. En el mundo del espectáculo, donde cada encuentro puede ser fotografiado, tener un espacio seguro y discreto es un lujo muy valioso. Si el hotel tenía una conexión especial con Ande, Kerem podría haber pensado que sería el lugar perfecto para un momento íntimo y tranquilo, lejos de las miradas curiosas. También se especuló con la idea de que Kerem podría haber estado planeando algo más grande, como una propuesta de matrimonio. Aunque esto nunca se confirmó en ese momento, y dada la intensidad de su relación, era una teoría que sonaba plausible para muchos fans. Si este fuera el caso, reservar un hotel con un significado especial para Ande añadiría un toque extra de personalización y sentimiento a un momento tan crucial. El hotel podría haber sido un lugar elegido por su belleza, su ambiente romántico, o por alguna razón que solo ellos dos conocían. Ahora, la parte más intrigante: ¿por qué se le llama la razón secreta? Es probable que Kerem no haya querido revelar públicamente los detalles de su gesto romántico. Las celebridades a menudo prefieren mantener ciertos momentos personales fuera del escrutinio público para poder disfrutarlos plenamente, sin la presión de la atención mediática. Quizás él solo quería hacer algo especial para Ande, sin que todo el mundo se enterase. Sin embargo, como mencioné antes, en el mundo de las celebridades, los secretos rara vez duran mucho tiempo. La información se filtra, se rumorea, y los fans, con su insaciable curiosidad, hacen el resto. Considerando el tiempo que ha pasado desde que estas noticias circularon, y el hecho de que la pareja ya no está junta, la razón secreta se ha convertido más en una anécdota, en un recuerdo de los momentos que compartieron y de la forma en que intentaron vivir su relación. Lo que sí es cierto es que este tipo de gestos, ya sean grandes o pequeños, demuestran la profundidad de los sentimientos y la atención que se tenían mutuamente. Kerem, al parecer, era un novio detallista y atento, dispuesto a hacer cosas especiales por Ande. Y es precisamente esa conexión, esa chispa que veíamos en pantalla y que muchos creíamos que existía en la vida real, lo que alimentaba tanto interés en sus vidas. Los fans se identifican con sus personajes, ven en ellos un reflejo de sus propias aspiraciones románticas, y por eso, cada acción fuera de la pantalla se convierte en motivo de análisis y especulación. La reserva de ese hotel, por muy secreta que haya sido su intención inicial, terminó convirtiéndose en parte de la narrativa pública de su relación. Para quienes siguen la trayectoria de Kerem Bürsin, este tipo de gestos forman parte de la imagen que construyó como pareja. Era visto como un hombre romántico, apasionado y un poco caballeroso. Y Ande, por su parte, era admirada por su belleza, su talento y su carisma. Juntos formaban una pareja que generaba mucha simpatía y admiración. Ahora, pensemos en la perspectiva de Ande. ¿Cómo se sentiría ella al saber que su pareja ha hecho algo tan especial, reservando un lugar con significado para ella? Seguramente se sentiría muy querida y apreciada. Esos gestos íntimos, lejos de las cámaras, son los que a menudo fortalecen una relación. Y si ese hotel tenía una historia personal para ella, el detalle se vuelve aún más significativo. Quizás era un lugar donde soñaba con volver, o donde tenía recuerdos de su infancia, o de algún logro profesional. Kerem, al captar ese detalle, habría demostrado un nivel de conocimiento y comprensión de Ande que va más allá de lo superficial. Es importante recordar que aunque los medios especulen y los fans analicen, la verdadera razón detrás de un gesto personal de pareja solo la conocen las personas involucradas. Sin embargo, el interés que generan estas historias nos habla de nuestra propia fascinación por el romance, por las demostraciones de amor y por la vida de aquellos que admiramos. La razón secreta de Kerem Bürsin para reservar el hotel de Ande Erçel, al final, se convierte en una pregunta abierta, un enigma que alimenta nuestra curiosidad. Si bien nunca tendremos la confirmación oficial de los motivos exactos, las posibilidades son muchas y todas ellas apuntan a un deseo de crear un momento especial, íntimo y significativo para la persona que amaba. Ya sea una sorpresa, una celebración, o simplemente un refugio romántico, el gesto en sí mismo dice mucho sobre la relación que compartieron. En resumen, la reserva del hotel por parte de Kerem Bürsin para Ande Erçel fue un acto envuelto en misterio, alimentando un sinfín de especulaciones en los medios y entre sus fans. Las teorías más plausibles sugieren que fue un gesto romántico sorpresa, una forma de crear un espacio íntimo para celebrar algo importante o incluso, como algunos soñaban, parte de un plan mayor. La razón secreta reside en la privacidad de la pareja en ese momento, pero el gesto en sí mismo es un testimonio de la atención y el cariño que se profesaban.
Y aunque la relación haya llegado a su fin, estos detalles nos recuerdan la intensidad de su conexión y el impacto que tuvieron en sus seguidores. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado desentrañando este pequeño misterio de la vida de Kerem Bürsin y Hande Erçel conmigo. Ha sido un viaje fascinante por las especulaciones y los rumores, pero también por las posibles demostraciones de amor. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón secreta detrás de la reserva del hotel? Me encantaría saber su opinión. Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme sus teorías, sus impresiones, todo lo que quieran compartir. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha gustado, por favor, regálenos un asterisco me gusta. Eso nos ayuda un montón a saber que les interesa este tipo de contenido. Y si creen que a sus amigos o familiares también les podría interesar, no duden en asterisco compartir este vídeo con ellos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir siendo parte de nuestra comunidad y no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, asterisco suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. De verdad, nos hacen una gran ayuda. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.